Voy a saludar al mayor Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Mayor Kaplan, gracias por estar en Caracol ahora. Buenos días. Hola, gracias por tenerme en vuestro programa. Bueno, Mayor Kaplan, arranquemos por el último reporte que ustedes tienen. En este momento seguimos combatiendo contra terroristas que están todavía en la zona sur del país, mientras que estamos en decenas y decenas de eh, entierros aquí en Israel. Estamos de luto. Fueron asesinados más de 1.200 personas a sangre fría, entre ellos mujeres, niños, bebés, un dolor desgarrante, mujeres violadas, familias enteras que fueron quemadas vivas dentro de sus refugios cuando los terroristas querían ingresar. Tú lo comentabas antes también, más de 200 asesinados a sangre fría, de forma, en lo que fue en realidad el mayor asesinato a judíos en 24 horas desde la época del Holocausto, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, y la mayor masacre a civiles israelíes inocentes desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Un grupo terrorista que piensa que todo el resto son herejes, que piensa que Israel no tiene derecho a existir, que todo lo que son los valores de las libertades, de las democracias y de los valores, el valor del derecho a vivir, es algo que al parecer no lo reconocen como lo reconocemos nosotros en Occidente. Estamos aquí luchando, peleando. Yo vine a la reserva aquí, soy portavoz no del Ministerio de Defensa, sino de las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos aquí luchando. 300.000 reservistas fuimos traídos acá a la reserva. Yo soy uno de ellos, ni uno dijo que no. De luto, pero prontos para sobreponernos a este grupo terrorista y neutralizar sus capacidades bélicas, por un lado, y hacerlos caer, que dejen de ser gobierno allí en la franja de Gaza. Capitán Kaplan, ¿los ataques de Hamas continúan en este momento? Efectivamente, continúan ataques de cohetes hacia distintas ciudades de Israel cada tanto tiempo. Son cohetes que si bien dejan menos muertos, gracias a Dios, eso se debe a que Israel desarrolló un sistema de defensa civil y un sistema de defensa aérea muy importante, pero la intencionalidad a priori de estos cohetes es matar a la mayor cantidad de civiles israelíes posibles. Cada uno de estos cohetes podría dejar decenas de muertos, pero muchas veces los interceptamos en el cielo, muchas veces también nos salvamos por estar dentro de los refugios. Sí. Capitán, ¿cuál es la información que ustedes tienen de los rehenes que en este momento están en manos de Hamas? Para nosotros es una prioridad máxima rescatar a esos rehenes. El Hamas tomó de rehén a abuelas, abuelos, bebés rehenes, a personas minusválidas, discapacitados. No puedo compartir más información que esto porque los esfuerzos no son para convertirlos en un medio de canal abierto, eso podría poner en peligro la vida de los rehenes. ¿Todos esos rehenes están en Gaza? En ¿O es lo que principio se están en Gaza, presume? Sí. están en Gaza todos esos rehenes, sí, en manos de los terroristas. Muy bien. Capitán, pues hemos visto los videos, fue un asalto más que planeado, un asalto aéreo, un asalto marítimo, también infiltración en el territorio israelí. ¿Qué falló en la inteligencia acá? Al momento de hablar que estamos hablando de una de las inteligencias más reconocidas y fuertes del mundo. Seguramente muchas cosas fallaron. Eh, Como te digo, nosotros estábamos en ese momento en casa de civiles. Yo serví acá durante 10 años en el ejército activo, hasta el año 2015, y hoy en día estoy aquí en la reserva, ¿verdad? Como otras 360.000 personas. Pero básicamente hemos hecho la misma pregunta aquí a los jefes del ejército con los que nos encontramos estos días.
Y lo que nosotros no tengo una buena respuesta para eso. Hay una gran diferencia entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, y deben haber muchas lecciones aprendidas en esas diferencias, pero los tiempos para comités de investigación ya vendrán. En este momento no estamos pensando en el pasado, estamos pensando en el futuro, estamos pensando en el presente de nuestras familias que dejamos también en casa, estamos luchando para restaurar la seguridad aquí en este país, y la percepción de seguridad de nuestros ciudadanos, al tiempo que también somos la primera línea en Occidente de la lucha contra el terror inhumano, básicamente, como lo vemos acá, y cruel, como lo vemos, y genocida en el caso del Hamas, ya que este tipo de organizaciones no respeta ningún tipo de, no tiene, no le da valor a la vida humana, no le da valor han asesinado niños, han asesinado bebés, a lo que son las libertades. Es una cosa que es muy, muy difícil de comprender, lamentablemente, desde Occidente. Sí. Capitán Kaplan, usted habla del futuro y por supuesto del presente. Yo le quiero preguntar, pues por ese futuro, ¿cuál es esa estrategia de defensa? Y me gustaría que me la explique aquí en Caracol ahora, que ustedes han planeado, el ejército israelí. Mira, ¿En qué se basa? en este momento estamos alcanzando posiciones terroristas en la Franja de Gaza, principalmente por aire y por mar. Esas posiciones que estamos alcanzando son infraestructuras terroristas como centros de comando y control, sitios de lanzaderos de cohetes, de misiles, casas de líderes del Hamas. Alcanzamos la posición también del ministro de Finanzas del Hamas, el tesorero del Hamas, el que pone el dinero por detrás de todo esto y el que trae dinero de otros lugares. También alcanzamos la posición de uno de los oficiales más altos en la oficina política del Hamas, el que trabaja con del Hamas, afuera del Hamas, en la zona del Líbano y en otras zonas del mundo. Eso por un lado. La estrategia en grande, hemos alcanzado más de 3.000 posiciones terroristas en la Franja de Gaza. La estrategia grande es derrocar el gobierno del Hamas en la Franja de Gaza, que durante 15 años viene poniendo a mal traer y efectuando terrorismo a la población israelí, por un lado, y por otro lado, o mejor dicho, para lograrlo, queremos anular las capacidades bélicas del Hamas en la Franja de Gaza. Tienen decenas, miles y miles de un arsenal muy grande de cohetes y otros tipos de medios para realizar este tipo de acciones terroristas. Capitán Kaplan, estamos más de acuerdo que el legítimo de derecho a la defensa pues la tiene Israel, y en este momento pues bajo ese concepto también se encuentran ejecutando toda esta estrategia militar, pero ese legítimo derecho de la defensa tiene límites. ¿Cuál es el límite para el ejército israelí en ese derecho a la defensa que está ejecutando en este momento? Efectivamente, no cabe duda que tiene límites. Israel lucha conforme al derecho internacional. Como parte de esos límites, nosotros básicamente intentamos de maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles. Nunca y de ninguna manera hay una intención a priori por parte de las fuerzas de defensa de Israel de atacar civiles inocentes en la Franja de Gaza. No obstante, muchas veces, y ahora voy a entrar en temas operacionales un poquito más complejos, muchas veces tenemos una información de inteligencia que el terrorista se encuentra en un lugar específico, o la infraestructura está en este lugar, o movieron el lanzadero del cohete o del misil de un lugar a otro, y tenemos una ventana de tiempo para atacar ese lugar y para cerrar ese círculo entre la inteligencia y la parte operacional. En el momento en que nosotros hacemos ese ataque, le decimos a la población civil en la Franja de Gaza por la radio y también por las redes sociales que evacúen ciertas zonas allí en la Franja de Gaza. No obstante, el Hamas, que no tiene ningún tipo de respeto por la vida humana, como lo vimos a partir de este día sábado, o como lo demostramos, nosotros lo venimos diciendo hace más de 30 años, el Hamas lo que hace es esconder a sus civiles detrás, o decir, poner a sus civiles delante de su infraestructura militar.
de su infraestructura para cometer este tipo de crímenes de guerra, que es atacar civiles del lado israelí. ¿Qué significa eso? Significa que el Hamas utiliza a sus civiles como escudos humanos y no tenemos acá una identificación simple de dónde está el civil y dónde está el terrorista. Están los dos metidos en el mismo lugar. Esta fue la estrategia del Hamas en los últimos 15 años, cuando no estableció bases militares, como lo tiene un país como Israel, sino que lo que estableció el Hamas fueron infraestructuras militares, terroristas, como usted quiera llamarlo, sin importar la semántica, la estableció dentro de los jardines de infantes, dentro de las mezquitas, dentro de las escuelas, dentro de los hospitales. Y eso es exactamente la dificultad a la hora de luchar. La dificultad es que estás luchando con un grupo terrorista que no respeta la vida como lo hace el ejército de un país democrático cuyo gobierno fue electo por el pueblo y vive en un Estado de Derecho como es el Estado de Israel moderno. En medio de esa estrategia, capitán Kaplan, y lo que usted me ha dicho por parte de Hamas que ha implementado, y en medio de esa ofensiva que ha emprendido también Israel, ¿se han bombardeado edificaciones civiles y con miembros de Hamas en Gaza, a pesar de las alertas de evacuación? Pregúnteme de nuevo, que escuché un poco cortado esta comunicación. Sí, ¿ahí me está escuchando, capitán Kaplan? Sí. Capitán, le preguntaba que en esa descripción que usted me hacía, que ha implementado en medio de la defensa Hamas a lo largo de este tiempo, de combinar civiles con miembros de este grupo armado, y en medio de esa defensa que ejerce Israel, y a pesar de las alertas de evacuación, a ustedes lamentablemente pues les ha tocado bombardear edificaciones civiles donde se encuentran inocentes en Gaza. Así es, hemos solicitado que los no involucrados en el conflicto actúen esos sitios y básicamente eso es justamente lo que sucede, que según el derecho internacional, si hay un territorio liderado por un enemigo que cometió la masacre unos días y en esa infraestructura, toda la estructura se transforma en legítima el derecho internacional como un objetivo militar, en este caso de Israel. Eso es lo que básicamente sucede. La estructura se transforma en legítima del pueblo. En ese sentido, digo que estamos operando también conforme al derecho internacional, que también dice que el país atacado, en este caso Israel, tiene el derecho y la obligación de defender a sus ciudadanos y a su territorio y de adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger a su población. Aquí hay un enfrentamiento armado en curso que comenzó el Hamas de forma no provocada por Israel. En ese enfrentamiento armado no necesariamente culminará después de la ronda actual, puede demorar durante años. El derecho internacional prohíbe. Se me está yendo, capitán. Ahí lo estoy escuchando. Adelante, capitán. Digo que el derecho internacional prohíbe estrictamente la toma de rehenes, que constituye una grave violación del derecho internacional de crímenes de guerra, como lo hace. Nosotros estamos plenamente comprometidos con la ley. Se me está yendo el sonido, capitán Kaplan. Vamos a tratar de establecer, usted va a estar en comunicación con nuestra producción para que permanezca ahí en video. Era el capitán Kaplan, es el portavoz de las fuerzas de defensa israelí. Por supuesto, lo último que estábamos aquí conversando es cómo en medio de esa estrategia de defensa pues hay límites y cómo el ejército israelí pues está implementando esos supuestos límites que por supuesto en medio de esta contraofensiva son más que importantes. Muchos temas quedan pendientes, por supuesto vamos a esperar tenerlo aquí al capitán Kaplan. Capitán, ¿nos escucha? Porque estamos acá.
Fuerzas de Defensa de Israel estamos plenamente comprometidos con la ley y guiamos por ella en nuestras operaciones militares. Sí. Los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel están dirigidos contra objetivos militares y contra terroristas en la Franja de Gaza, y realizamos enormes esfuerzos para minimizar el daño a civiles y a bienes civiles, pero jamás comete este doble crimen de guerra. Ataca indiscriminadamente a los civiles israelíes mientras utiliza a habitantes en la Franja de Gaza como escudos humanos. Pero es importante tener en cuenta para los televidentes en este momento, ¿sí? Los objetivos civiles pueden constituir objetivos también militares legítimos, acorde al derecho internacional, cuando son utilizados por terroristas con fines militares. Y eso es lo que sucede en este momento. Aunque los daños a los civiles son desafortunados, son trágicos y duele el corazón, porque cada vida humana vale exactamente lo mismo, nosotros justamente en este lado, no como en la Franja de Gaza, pensamos realmente que cada vida humana vale exactamente lo mismo. Trabajamos de esta manera sin violar el derecho internacional. Lamentablemente tengo que seguir. Les pido disculpas que estamos acá en situaciones de emergencia. Si quieren me llaman más tarde. Sí. Permítame 2 segundos a esta pregunta. ¿Qué pasó con el hecho de Kfar Aza, donde supuestamente hubo una masacre de 40 niños? ¿Qué se sabe de este hecho? ¿Esto es cierto? Nosotros como fuerzas, ¿podemos confirmar la masacre? Nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel, en este momento, no puedo confirmar eso, pero porque en este momento estoy vestido aquí de militar y soy portavoz militar, y hay un tema también de fortalecer la moral de nuestra población. Pero créame que lo peor que vio en una película de terror, en una masacre, en lo que usted quiera, es lo que sucedió en Kfar Aza. Los tengo que dejar. Hasta luego. Muy bien, gracias, capitán Kaplan. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Caracol Ahora. Entendemos, por supuesto, la situación. Igual, tuvimos las preguntas principales que deseábamos tener aquí con el capitán Kaplan, que es el portavoz de la defensa israelí. Nos dice que lo que pasó en Kfar Aza, la masacre de esos niños, es comparable con una película de terror muy impactante. El testimonio que nos acaba de dar el portavoz de la defensa israelí, también hablándonos y refiriéndose pues al tema de el bombardeo en Gaza, lo que ha implicado esa, dicen ellos, combinación entre civiles y miembros del grupo armado de Hamas que se agrupan en edificaciones, donde dice y acepta el portavoz de las fuerzas de defensa israelí, pues que han tenido que bombardear edificaciones donde se encontraban civiles a pesar de las alertas que han emitido ellos. También manifestó pues que esto está, dice él, dentro del derecho internacional humanitario en medio de la situación que se encuentra que hay entre Israel y Hamas.